Son las 7:34 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Iniciamos la edición de este día viernes, saludando a este equipo del Gobierno de la Mañana, equipo que cada día hace pues gala de sus conocimientos, de su experiencia y por supuesto de la elección de los temas que traen pues cada mañana a esta cabina para con ellos hacer este análisis y completar esta revista informativa cada día que hacemos. Saludamos a los compañeros, los buenos días, Khalil Michel Presbot, Felipe Romero Sánchez, Manuel Conde y Cabrera, Aníbal Díaz, Susana Gotró de Win, Rosendo Tavares Villalobos, Julieta Tejada, Abel Guzmán Ten y con ustedes un servidor José Luis Mendoza. Vamos a iniciar la ronda de comentarios de este día de hoy, dando participación y los buenos días una vez más al compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador y compañero José Luis Mendoza, un cariñoso saludo a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, ya se ha anunciado, que avisado, que el Partido Revolucionario Moderno va a primarias. Estas primarias, conforme a la ley, deben celebrarse en el primer domingo del mes de octubre. Por tanto, cumpliendo con ese mandato, el único partido del sistema que ha decidido ir a unas primarias, en este caso cerradas, ha sido el Partido Revolucionario Moderno. En el sistema de primarias es, vamos a decir, de reciente implementación. Fue con la aprobación de la ley 33-18, la ley de partidos políticos, que se aprobó este sistema y que se creó también, además de otros sistemas alternativos, como es el sistema de encuestas y los diferentes tipos de convenciones, convención de delegados, de militantes, convención de dirigentes, que son otras modalidades también válidas para seleccionar a los candidatos. ¿Qué peculiar tiene el sistema de primarias frente al resto de los sistemas de selección de candidatos? Bueno, que este proceso, conforme a la ley, es arbitrado, organizado por la Junta Central Electoral. Y aquí explicamos, no es una simple supervisión como ocurre con los demás sistemas de elección. Aquí es la Junta Central Electoral, por disposición de la ley, que tiene que organizar estas elecciones internas. Este sistema también se utiliza en otros países del mundo y con diferentes modalidades. En Estados Unidos hace tiempo que existe un sistema de primarias con sus peculiaridades. En Argentina las llamadas PASO son también otro sistema de primarias que se realizan en esos países. Cada uno de ellos tiene y genera sus expectativas, pero en ninguno la concurrencia es similar, a veces ni parecido a la concurrencia que se produce en las elecciones generales, y es natural. No siempre participan ni son concomitantes, en algunos casos, a las primarias de los otros partidos. En los casos en los que sí son concurrentes, bueno, pues no concita la misma atención. Las personas regularmente que van y participan en esos procesos regularmente son militantes o simpatizantes muy comprometidos con un determinado partido político. Regularmente es una parte ínfima que usualmente concurre a esos procesos de elecciones en los países en los que se realiza de manera cotidiana. En el caso de la República Dominicana, no hay tanta data histórica para poder establecer cuál es el nivel de afluencia. La única la única primaria que históricamente tenemos de referencia fue la que se celebró en las elecciones pasadas. En el 2019 se celebraron las primeras primarias organizadas por la Junta Central Electoral. Y en esas primarias concurrieron más de 2 millones de votantes. Hay que decir que fue significativa la participación en ese proceso, pero muy inferior al número que concurrió a las elecciones generales. En ese proceso, el Partido de la Liberación Dominicana decidió concurrir bajo la modalidad de primarias abiertas, el padrón abierto. Esto implica que cualquier ciudadano, los inscritos, en ese momento el padrón de electores era un padrón de 7.422.416 ciudadanos que estaban habilitados para votar. De manera que el Partido de la Liberación Dominicana concurrió a esas primarias con una base, vamos a decir, de inscritos para ese proceso, o de personas, mejor dicho, siendo más precisos en la terminología, inscritos para poder votar en su primaria. El Partido Revolucionario Moderno, por el contrario, decidió seguir el método de primarias cerradas.
en uno y otro partido los resultados fueron distintos. Y lógico está, porque en uno la base de las personas que tenían el derecho para votar era más amplia, que era el Partido de la Liberación Dominicana, frente al el Partido Revolucionario Moderno, que solamente estaba llamando a sus militantes. Ahora, frente a las elecciones primarias que tiene el Partido Revolucionario Moderno, son muchos los que han comenzado a teorizar y hacer proyecciones respecto a la cantidad de votantes que se supone deben concurrir a esas elecciones y el porcentaje con el que resulte ganador de esas primarias, bueno, pues resulte ganador. Esto es para muchos una estrategia, sobre todo para la oposición, de cara a enviar mensajes y sacar conjeturas de si no concurre una participación significativa, decir, bueno, fíjense, los números que dice tener el candidato puntero en esas primarias, que es Luis Abinader, bueno, pues no son tales. Fíjense que solamente concurrieron unos cuantos militantes a ese proceso, habiendo, sin embargo, inscritos unos 3 millones en el padrón de ese partido político. Por ahí van las conjeturas y ya se ha comenzado a generar una expectativa. Y ustedes verán, sobre todo en el día de hoy, ese tipo de proclamas. Si no van tantos a votar en esas primarias, esa primaria fue un fracaso y por vía de consecuencia ya es claro que las encuestas que están sacando son falsas y que al fin de cuentas los números que están dando no son los que efectivamente se están presentando. Entonces, vamos a ver ese tipo de conjeturas. Ahora bien, de manera objetiva, si analizamos los números, hay forma de hacer proyecciones. Lógico, esas proyecciones siempre tienen que aterrizarse con las características propias de cada proceso de primaria. Si miráramos un histórico, que no sería tampoco objetivo porque no tendríamos la misma base, que es que la Junta Central Electoral organizara ese proceso, porque solamente tenemos la referencia del año 2019, que fue la primera vez que se realizó, pero si nos fuéramos más atrás y validáramos los procesos de elecciones masivos de primarias realizados y organizados por los partidos políticos, cuya base uno no siempre tiene certidumbre o certeza de que los números que se han ofrecido sean ciertos, pero bueno, si nos vamos más atrás, en las primarias que se celebraron en el Partido de la Liberación Dominicana, en el mismo PRM, que también es un partido que tiene corta historia, hemos visto una oscilación de los concurrentes, que van desde millones de concurrentes, en el caso de las primarias del 2011, que se presentaron más de 1 millón de personas a votar, que fue en ese entonces un 47.23% del padrón que tenía habilitado para votar, que eran de 2.251.831. De esa primaria, pudiéramos decir que fue una primaria bastante significativa, de bastantes concurrentes a ese proceso electoral. Sin embargo, si la vemos en el contexto de la del año 2015, tuvo una caída estrepitosa. No obstante, el partido, el PLD, seguir y estar en el gobierno, y su candidato presidencial exhibir altos índices de valoración en ese momento, en el año 2015. Pero ¿qué factores incidieron en el 2015? Que no hubo unas primarias para seleccionar al candidato presidencial, no tuvo que competir. En ese orden, también solamente concurrieron las otras aspiraciones de menor categoría, senadores, diputados, alcaldes. Y por eso hubo una caída de las personas que fueron a ese proceso electoral, cayendo de 1 millón y pico que hemos señalado en esas votaciones, bajó en el 2015 a 627,000 concurrentes. Es decir, que es natural que ocurran esas oscilaciones. Pero luego se produce un pico significativo en las elecciones primarias del PLD en el 2019, donde concurren más de 1.800.000 votantes. En ese proceso concurrieron una cantidad enorme de votantes, y eso tiene su razón de ser. Primero, que fueron los principales partidos del sistema a ese proceso de primarias. El PLD, el Partido Revolucionario Moderno, participó en ese proceso, y ambos partidos arrastraron votantes al proceso electoral. Ya luego de que usted motiva a las personas a votar, ya el siguiente paso es que vote y que manifieste su voluntad, sea por un partido o por el otro, cuando es en este proceso de primaria. Y yo creo que eso fue significativo. La fuerte competencia interna que había en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí estaba
una competencia significativa entre el grupo que representaba a Leonel Fernández frente al grupo de Danilo Medina, que lo encabezaba, en ese caso, Gonzalo Castillo. Eso motivó de manera significativa una concurrencia importante de casi, no casi, sino de más de 1.800.000 votantes. Viendo esa perspectiva histórica, en el PRM no fueron tantos los que concurrieron a la votación. En esa primaria del 2019 solamente concurrieron 382.294 votantes, lo que quiere decir que se mantuvo en su rango histórico si lo comparamos con las primarias anteriores, en las que participaron 321.913 votantes. Es decir, que aquí no podemos mirar este proceso de manera lineal, ni hacer un cálculo matemático preciso, porque hay exactamente cerrado, porque hay muchas circunstancias que varían de un proceso a otro. Por ejemplo, en aquel participaron los principales partidos del sistema y candidatos que estaban con mucha competencia. En este caso, no hay tanta competencia porque se ve muy marcado un candidato que es el candidato que es presidente de la República actualmente, de manera que muchos dan por sentado que va a ser el candidato que va a resultar electo, como de hecho así será. Lo otro es el histórico de este partido. Históricamente hemos visto que desde su fundación no han rondado los 300.000 votantes el número de los que van y participan en esos procesos. De manera que las expectativas deben cifrarse en ese orden y en función de ese histórico y no en función de los porcentajes, porque si miramos los porcentajes en función del padrón de un partido que está en el gobierno y que todo el vivo, solamente por decir que está cercano a ese partido de gobierno se inscribe, bueno, pues el número se aproximaría en términos porcentuales que debería ir a votar al millón de votantes, cosa que no entiendo que ha de ocurrir. Creo que en la realidad lo que va a ocurrir en esa primaria interna, por la forma en que se está realizando, por la forma en que se produce la competencia interna, va a rondar tal vez entre los 300.000 votantes a 600.000. En ese rango entiendo que ha de andar la cifra de votantes en virtud de los cuales ha de elegirse el candidato presidencial y otros cargos de importancia como alcaldías, algunas otras posiciones como regidores y vocales. De manera que en ese proceso electoral, fuera de las expectativas que se creen, esas cifras, reiteramos, que han de ir a votar para seleccionar a los candidatos electivos del Partido Revolucionario Moderno, no va a exceder tal vez de la cifra que oscila entre 300.000 votantes a 600.000 votantes de los inscritos en su padrón. Llévatelo, Cundo.